nuestro compañero Daniel Estico nos va a resumir qué pasó en los mercados al cierre de la semana y en el resumen, por supuesto, de lo que ha pasado en estos primeros días de octubre. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muchas gracias. Otra semana en la que cierra con el sub y baja porque hoy los mercados en general estuvieron al alza. Siguen los temores en Estados Unidos por el cierre del gobierno federal. Se especula que va a estar otra semana más cerrado y el presidente de la Cámara de Representantes dijo que no está dispuesto a ampliarle el límite de endeudamiento al gobierno de Obama y quiere en todo caso que el gobierno de Obama se comprometa a reducir gastos. Sin embargo, hoy los mercados reaccionaron positivamente en lo que es a la parte bursátil, a las acciones. El Dow Jones terminó con una suba del 0,51%, el Standard & Poor's 0,67%, el Nasdaq 0,89%, o sea, el día, bien. Ahora, cuando hacemos el balance semanal, viernes contra viernes, terminó el Dow con una baja del 1,2%. Yo creo que desde la primera semana de septiembre prácticamente el Dow no terminaba en negativo y con muy poco volumen operado, 75 millones de acciones, muy poquito. O sea que el mercado sigue dominado por la cautela. Esa tónica positiva de la jornada también se trasladó a América Latina, pero ahí no fue generalizado. En México subió, por ejemplo, 0,16, Brasil 0,68, en cambio la Bolsa de Colombia bajó 0,07%, Chile aumentó 0,33, pero Lima bajó 0,77, Venezuela se estancó 0,04, el Merval de Buenos Aires bajó 0,22, así que hoy una típica jornada de sub y baja y terminaron con declinaciones las materias primas. El oro perdió hoy 0,58% a 1.309,80 la onza y por lo tanto terminó la semana con una baja del 2,13% y el petróleo terminó con suba del 0,3%, tanto en la versión WTI como el crudo Brent, y en la semana, por el contrario, terminó con una suba del 0,6% y 0,7% entre 103 y 109 dólares. Así que vamos a esperar nuevamente otra semana complicada si es que el gobierno de Obama no logra resolver cómo se puede manejar respetando el límite del endeudamiento, pero al mismo tiempo generando recursos adicionales para que el gobierno federal no siga cerrado, fenómeno que afecta a 800.000 empleos y como veníamos diciendo en la semana, son prácticamente el 10% de la masa de desocupados en todos los Estados Unidos. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, nos quedamos porque hoy no está Alberto Padilla, sin embargo, tenemos un invitado muy especial al que enseguida queremos darle la bienvenida y que se sume a esta mesa porque vamos a hablar un poquito de la situación en la Argentina nuevamente. El tema económico domina las conversaciones de café, los entretiempos del fútbol. A toda hora estamos hablando de lo que pasa con el dólar, de lo que pasa con las reservas. Tenemos, así como hace varios años, y Daniel, que te vas ya incorporando, hace varios años hablábamos del riesgo país todos los días. Hoy el tema de conversación en la Argentina es, che, ¿cuánto hay de reservas? Es lo que dice la gente y es la gran preocupación. Por eso, Dani, te doy el pie para que presentes al invitado especial que trajimos hoy, que conoce mucho de reservas internacionales. Y cómo no, porque justamente hemos tenido la fortuna de contar nuevamente con la buena predisposición que siempre ha tenido Aldo Pignanelli, un expresidente del Banco Central de la República Argentina, un expresidente del Banco Central de la República Argentina en tiempos de crisis, recordémoslo, que es un funcionario que estuvo sacando un poco las papas del fuego después de la crisis del 2002-2003. Así que gracias, Aldo, por estar con nosotros y compartir este momento. Y bueno, transmite sus experiencias no solamente en la Universidad de La Plata, sino en España, en Israel. Así que es un hombre no solamente consultado por las empresas, sino también por otros países que quieren saber cómo pasa la Argentina viviendo crisis tras crisis cada 10 años, casi en forma permanente, no recurrente. Sí, bueno, lamentablemente es así. Tenemos cada 10 años o cada 15 o cada 8, depende de los ciclos, una crisis recurrente, cada una con sus características. La del 2001-2002 se considera la más grave, la más profunda, porque no solo fue una crisis económica, sino que tuvo un origen bancario, por el famoso corralito, el congelamiento de los depósitos, la salida de la convertibilidad.
sino también una profunda crisis institucional. Claro. No nos olvidemos que la democracia en una semana tuvo 5 presidentes. Ajá. Por las distintas diferencias y los problemas que había en la Asamblea Legislativa, hasta que ese gran acuerdo que hicieron Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, un radical y un peronista, un poco emulando lo que quiso hacer Perón en el 73 con Balbín, Exacto. que lamentablemente quedó trunco, y gracias a ese acuerdo entre el radicalismo y el peronismo, se pudo salir adelante de una crisis muy profunda. Entonces, las características de lo que está viniendo ahora en la Argentina es bastante distinta a la del 2002. Argentina hoy tiene herramientas monetarias, financieras, fiscales, para tratar de salir de la crisis. La Argentina del 2001-2002, hasta que no salimos de la convertibilidad, el Banco Central no podía ser prestamista de última instancia, no se podía emitir moneda, había que tener el 100% de reservas en el Banco Central equivalente a la base monetaria, y cuando se cortó el financiamiento externo, ahí es cuando termina de estallar la convertibilidad. O sea, es como los economistas decimos, se habían perdido los grados de libertad para hacer política económica. Sí, exactamente. En realidad la convertibilidad tuvo su proceso de gloria, ¿no? En los primeros 5 años, hasta el efecto tequila en el 95, recordemos que la convertibilidad comenzó en el 91, tuvo un gran éxito porque veníamos de la hiperinflación. Claro. Logró bajar la expectativa inflacionaria y hubo un ciclo, la verdad, muy bueno de inversión. Y ahora pasa algo parecido, ¿no? Es decir, pareciera ser que la heterodoxia te sirve para superar una crisis, Claro. pero no te sirve para sostenerse. El Muy gobierno bien. ha hecho uso y abuso de la heterodoxia Claro. para lograr la recuperación de las instituciones, del crecimiento, los superávit fiscales, y se enamoró de eso. Claro. Bueno, yo por la experiencia que uno ya tiene, ¿no? Los que peinamos canas, se da que los gobiernos se enamoran de su parte de éxito y no ven venir el fracaso. Claro. Creo que a Menem con la convertibilidad le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo, salvando la distancia, a don Raúl Alfonsín, cuando él priorizó, creo que con muy buen concepto, la institucionalidad y la democracia. El doctor Duhalde va a publicar ahora un libro que se llama Don Raúl Alfonsín, el presidente de la democracia, ¿no? En donde hace este tipo de análisis, que en realidad el gran mérito de Alfonsín fue haber privilegiado las instituciones y la democracia, pero le fue mal en lo económico. En lo económico, exacto. Pero bueno, la historia espero que no se repita y que Argentina vaya encontrando en estos jóvenes 30 años de democracia que haya una compensación de lo político con lo económico. Claro. Lo que es cierto que este gobierno, que también tuvo su etapa gloriosa, por algo ganó las elecciones 2 veces seguidas con Cristina y con un rotundo 54% en el 2011, que fue haber aprovechado todo ese boom que tuvimos con la soja, el ingreso de China a la OCDE. Ajá. China ingresó en el 2003 a la OCDE, ¿no? Justo cuando empezaba el gobierno de Néstor Kirchner. Claro. Y el fenómeno chino cambió el paradigma de la economía mundial, Exacto. porque bajó los precios de los productos industriales por la gran oferta china, que es lo que Argentina importa, pero a su vez por la gran demanda china de proteínas, Claro. subieron muchísimos los productos que nosotros exportamos. Tengamos en cuenta que la soja, cuando yo era presidente del Banco Central, valía $140 la tonelada. Claro. Hoy está alrededor de los $500. Y el trigo estaba en menos de 90, de 100 dólares. Exactamente. 90 dólares. Y llegó la soja a valer $650, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el volumen. Claro. En el 2002, Argentina exportaba $5.000 millones de soja. Exacto. Este año va a exportar $25.000 millones de 5 dólares. veces más, claro. Se Son multiplicó por 5. $20.000 millones de dólares por año, ¿no? Entonces el gobierno es como que fue, sin darse cuenta, por errores, despilfarrando las oportunidades, ¿no? Ancló el dólar porque era la única manera de no ir a la hiperinflación. Como emite moneda y empezó a gastar más de lo que recauda y no hay financiamiento externo y en su equivalente no hay inversión para que la capacidad instalada de la industria, el comercio y los servicios vaya aumentando,
tuvimos un problema de demanda por encima de la oferta. Esto el gobierno le hizo oídos sordos. Los conceptos que manejan los economistas del gobierno es que Argentina se puede autofinanciar y que hay que mantener el consumo interno, aunque sea artificialmente. Y yo lo que digo como síntesis de todo esto es que nosotros los economistas, Daniel, viste que decimos que básicamente la economía es una ciencia que administra recursos escasos. Exactamente. Y el gobierno argentino descubrió que no hay recursos escasos, claro, sino que abundan porque puede emitir moneda, porque puede financiarse con los fondos del ANSES que eran privados y pasaron a mano del Estado. Y eso te puede durar 2 años, claro, pero a partir del tercer año, con atraso cambiario, con falta de inversión, con alta inflación, con gasto público en alza y una fuerte emisión monetaria, el final es lo que estamos viviendo, claro, que es poco crecimiento de la economía. Si bien el gobierno habla de un 5 o 6% de crecimiento, la realidad nos está marcando un 2%. Creo que ese crecimiento por un tiempo vino para quedarse. Yo veo en los próximos 4 o 5 años un crecimiento entre el 0 y el 2%. No veo posibilidades en el corto plazo de revertir eso. Tenemos una inflación en alza que se va acercando al 30% anual y tenemos un serio problema en la balanza de pagos. Claramente. Cuando en realidad yo alguna vez dije hay que ser burro para con 20.000 millones de dólares más por año de soja tener un problema de dólares en la Argentina. Y pero lo digo semánticamente, obvio, no quiero agredir a nadie, pero la verdad que tienen que considerar los muchachos de gobierno, los funcionarios, los economistas, a más de uno los conozco, han sido compañeros míos en el Partido Justicialista, del cual yo vengo y sigo estando, pero manejan un criterio un poco facilista de la realidad. A veces a mí me duele, ¿no? Claro. Cuando discuto con algunos de ellos, a veces públicamente, a veces porque escribo, otras veces en reuniones, porque me duele que sean tercos. Después a uno le terminan dando la razón, pero ya es tarde. Claro, porque políticamente es incorrecto. Aldo, quería preguntarle, hoy tenemos una situación muy concreta que viven los argentinos y que uno comenta en la calle. No podemos comprar dólares a menos que lo paguemos 9,60. Así es. Hay la sensación de que cada vez las restricciones son mayores. La gran pregunta que hace cualquier persona es, bueno, ok, ¿cómo se hace finalmente para salir? O sea, el gobierno actual, supongamos que hoy o mañana la presidente Cristina Kirchner se levanta y dicen, no, yo quiero salir del cepo cambiario, quiero terminar esto porque esto me bajó la intención de voto del Frente para la Victoria, etc. ¿Cómo? Usted trabajó en el Banco Central. Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, primero te voy a decir una experiencia práctica y después vamos a analizar técnicamente. Hubo 2 sectores políticos vinculados al peronismo, del gobierno y de la oposición peronista al gobierno, que me hicieron esa consulta. Del gobierno, un ministro muy amigo, que no es del área de economía, en un momento determinado me hizo esa pregunta. Hacía pocos días que habían perdido las PASO, el 11 de agosto. Dice, ¿cómo hacemos para salir del cepo cambiario? Bueno, tuvimos una charla. Y después un dirigente opositor de la provincia de Buenos Aires también, que casualmente la semana que viene le voy a presentar el informe de lo que yo propongo, que es lo que te voy a tratar de explicar rápidamente, porque si no es muy aburrido, cómo y si se puede salir del cepo cambiario. Primero, conceptualizar qué es el cepo cambiario. El otro día Cristina dijo, bueno, no existe el cepo cambiario. Bueno, es como la verdad a medias, que termina siendo una gran mentira, o una mentira a medias que también termina siendo a lo mejor una verdad. La realidad es que el cepo cambiario es un término popular que se instaló. En realidad son restricciones al uso del dólar oficial. Pero es cuando fue el corralito y después el corralón. El término sale porque algún medio, algún periodista lo instala, es absorbido por el hombre común y se instaló. ¿Te acordás cuando estudiamos castellano que las palabras tenían un origen técnico del latín, del griego, pero también de las costumbres, de los usos y costumbres de la gente, ¿no? Cómo se instala. Muy bien. Pero bueno, el cepo cambiario existe. Llámalo como quieras, pero existe. ¿En qué consiste hoy el cepo cambiario? La primera restricción que impuso el gobierno fue la imposibilidad de atesorar en dólares. ¿Qué quiere decir?
que algún argentino, una empresa, una persona física, pudiese comprar dólares en el mercado oficial y atesorar, ahorrar. Había una restricción previa que era hasta 2 millones de dólares por persona de las compras, y eso también se eliminó, y hoy ningún argentino desde noviembre del 2011 puede comprar dólares para atesorar. La segunda restricción que se puso es para las empresas multinacionales radicadas en la Argentina no pueden girar utilidades y dividendos al exterior. Y la tercera restricción que se puso fue la del turismo, que es que los argentinos ya no tienen un derecho abierto para viajar y acceder al dólar oficial, sino que hay como una especie de cupo y tiene que pagar un impuesto cuando consume afuera. Ese es un tema delicado porque rompe con las normas internacionales, pero es lo que está rigiendo. Y por último, algo más indirecto que no está escrito, que lo hace Moreno, que es la restricción a las importaciones, declaración jurada anticipada y demás. Básicamente, esas son las 4 medidas que tomó el gobierno ante una situación de fuerte salida de los dólares. Ahora, segunda pregunta, ¿por qué salen los dólares de la Argentina? Primero salen porque el dólar oficial hoy es la mercadería más barata de la Argentina. Yo dije antes que el gobierno equivocadamente durante 4 o 5 años, diría del 2006 hasta la fecha, un poco más, 2008 a la fecha, 5 años, utilizó el valor del dólar oficial como ancla para que la inflación no fuese aún más alta de lo que fue. Entonces comenzó a retrasarse en relación a la inflación local. Claro. Entonces, cuando la gente vio que el dólar era barato, todo el mundo se abalanza sobre él. ¿Cómo se abalanza? O compro para ahorrar, o compro para importar, compro para girar dividendos o para cancelar deudas que tengo en dólares del exterior y aprovecho que el dólar está barato antes que lo devalúen. Entonces, el cepo cambiario vino por eso, porque la fuga de capitales en el 2011 tuvo un récord de 22.000 millones de dólares que se fueron en un solo año. El gobierno logró frenar ese drenaje, pero lo que no logró fue que dejaran de ingresar dólares en Argentina, fundamentalmente en inversiones extranjeras directas y fundamentalmente en créditos, tanto al sector privado como al sector público. Entonces se ahogó. Y a su vez, desde el 2010 que venimos con un déficit de la matriz energética, porque importamos combustibles para generar energía, y eso está restringiendo el resultado de la balanza comercial. Este es el diagnóstico. Ahora, con un agravante, ¿no, Aldo? Sí, discúlpame. Sí, cómo no. La pata financiera. Claro. Es decir, las tasas de interés reales negativas incentivan, bueno, busquemos el dólar, porque ¿cómo voy a ahorrar al 14% anual? Ese tema es cuando yo hablo del anclaje y de la inflación. Claro. El gobierno lo que hace es bajar la tasa de interés porque es el concepto de mantener el consumo interno, aunque sea artificialmente. Claro. Entonces, vos fíjate una cosa, volvemos al enamoramiento de los modelos. Exacto. Durante el 2003 hasta el 2010, Argentina, los bancos podían pagar una tasa de interés en pesos menor a la devaluación. ¿Por qué? Porque el dólar venía adelantado. Claro. Nosotros cuando provocamos la devaluación del 2002, en realidad nuestra intención era una devaluación en términos reales del 40%. Claro. Por eso el famoso 1,40 más cerca. Exacto. Después vino la debilidad institucional y bueno, pasó lo que pasó, la devaluación se fue un poco de las manos y después se estabilizó. Pero ese dólar de 3 pesos, 3,10 que quedó en el 2003, duró 4 o 5 años y era un dólar muy alto. Claro. Entonces te permitía jugar con una tasa de interés más baja. La gente se quedaba en pesos porque sabía que por 4 o 5 años el dólar no se iba a mover. Esta es la realidad. Obvio. Pero eso, se enamoró el gobierno de eso, se enamoró de la tasa baja, se enamoró de emitir moneda para cubrir el déficit fiscal, se enamoró del dólar bajo y llegamos al cepo cambiario. Todo este es el diagnóstico. Ahora, tenés que tener un buen diagnóstico, como una enfermedad, ¿viste? Si a vos te hacen un diagnóstico, que tenés una neumonía, y el médico te dice, mire, no es nada, tiene un resfrío, tómese una aspirina y siga, y en realidad vos tenés una neumonía, lo más probable es que te mueras. La economía es lo mismo. Si el diagnóstico es malo, la receta va a ser mala también. El gobierno cree que puede seguir haciendo esto, y no es así. El cepo cambiario
tiene posibilidades. En 5 o 6 meses, si se hacen bien las cosas, puede empezar a liberarse el cepo cambiario, como lo hicimos nosotros en el 2002. Lentamente fuimos liberando el mercado cambiario, después el mercado monetario, cuando abrimos el corralito, el corralón. Claro. ¿Pero por qué? Porque había decisiones macroeconómicas que facilitaban las decisiones cambiarias. Primer tema, el tema fiscal. Si no tenés cómo financiar que no sea la emisión de moneda, no podés mantener el déficit fiscal que hoy tiene la Argentina. Esta es la realidad. Hoy el 80% del déficit del Estado, ¿qué quiere decir déficit? Gasta más de lo que recauda. ¿Cómo se financia? Emitiendo moneda. El otro 20% con las utilidades del ANSES, que en realidad es de los jubilados, pero las usa el Tesoro. Segundo tema, política monetaria. No podemos seguir diciendo, como dice el Banco Central, emitir moneda no produce inflación. Porque ese es el concepto que no hay recursos escasos. Entonces, como puedo emitir y no produce inflación, yo la otra vez le dije a un gran amigo mío, director del Banco Central, bueno, no produce inflación, bueno, entonces vos no sos valiente. ¿Por qué? Porque emitís al 40% anual de crecimiento de la base monetaria. Emití al 10.000%, claro, si no produce inflación. Acortemos los tiempos. Claro, ¿para qué van a esperar, no? Y por último está el tema financiero crediticio. Ningún país en el mundo, ya sea China o Cuba o quien sea, puede vivir sin financiamiento. No es cierto que Argentina puede vivir con el ahorro interno. No nos alcanza. Ahora, entonces, Aldo, pero para resolver ese problema de financiación, digo, Argentina tiene un pequeño lío con unos muchachos que le llaman holdouts o fondos buitre, muy bien, con el Club de París. Tenemos problemas con todo el mundo. Perfecto. El CIADI, muy bien. Todos esos son las cosas que el gobierno no fue solucionando y que ayudan a que haya cepo cambiario. El tema es, insisto, el diagnóstico está, hay que ver el remedio. Y el remedio es empezar por lo fiscal, continuar por lo monetario y terminando por el tema financiero. El tema financiero incluye negociación con el Club de París. Tenemos que ir al Club de París, que le debemos 6.000 millones de dólares, que son los países europeos, Estados Unidos y Japón. No es una deuda al sector privado, es una deuda entre Estados. Hay que arreglarlo, no hay que pagarlo. Hay que ir sentarse en la mesa y hacer un plan de pagos. ¿Por qué es importante el Club de París? Porque al no tener la autorización del Club de París, Argentina no accede a los créditos blandos para tecnología, para infraestructura. El segundo tema, tenés que normalizar el INDEC. No, hace 7 años que el INDEC miente. Y en vez de ser una solución, es parte del problema. Hay que resolverlo del CIADI. El CIADI es un caso muy particular. Hay unos 10.000 millones de dólares de juicios en el CIADI, más otros 10.000 de YPF. Pero esos 10.000 millones, saquemos el tema YPF que va a correr por otro lado, esos 10.000 millones del CIADI ya hay negociaciones, inclusive el gobierno está avanzando en el caso de 2 o 3 empresas exprestatarias de servicios públicos, con fuertes quitas en el monto demandado y con bonos a largo plazo. Así que eso también hay que encararlo, se está haciendo, pero hay que ponerle más vehemencia. Y después otra cosa, nos guste o no nos guste, nosotros somos socios del Fondo Monetario Internacional. Yo soy un gran crítico del Fondo Monetario Internacional y lo critico conociéndolo, porque yo estuve ahí adentro y negociando la crisis argentina del 2002. Claro. Pero es un club al cual pertenecen todos los países del mundo, salvo Cuba. ¿Y sabe por qué no está Cuba? Porque no quiere. Entonces, el tema básicamente es que nosotros tenemos que volver, no estoy diciendo un acuerdo con el fondo, porque no hace falta. Claramente. Lo que sí tenés que ser un buen socio. Sí, y mostrarle los libros. Que te permitan auditar. No nos dejamos auditar porque sabemos que mentimos con el INDEC. O sea, volver al mundo financiero. Normalizarnos. Con esas medidas es muy fácil la reapertura del cepo cambiario, porque con esas medidas macroeconómicas vos podés bajar la inflación, poner una tasa de interés en pesos con una inflación baja que le gane al dólar, con lo cual la gente en vez de ahorrar en dólares va a ahorrar en pesos. Claro. Porque no es cierto que los argentinos tienen una cultura dólar. La cultura te lo da la coyuntura económica. Yo le digo a estos muchachos que hablan de la cultura del... A ver, en el 2011 cuando se puso el cepo cambiario,
los ministros de Economía, Banco Central, Secretario de Comercio decían vamos a cambiarle la cultura de dólar al pueblo argentino, lo vamos a especificar. Y ahora sacaron un blanqueo para traer los dólares. Es una gran contradicción. Y aún así fracasaron. Y aún así, yo digo, ¿cómo será de malo el blanqueo que ni los narcotraficantes trajeron la plata? Claro. Pero más allá de esto, digo, hay que tomar estas medidas. Cuando vos lográs eso, vas a ver que de a poco podés ir abriendo el cepo cambiario, podés poner, por ejemplo, nosotros en la crisis del 2002, lo primero que hicimos fue permitir pequeñas compras de 200, 300 dólares, después la fuimos subiendo hasta $1.000.000 por persona. Después, al final de mi gestión, habíamos establecido el por cuenta y orden del Banco Central, que las casas de cambio y los bancos podían vender dólares por cuenta y orden del Banco Central. Y llegó un momento que, porque la macroeconomía ayudaba, claro, porque no emitíamos moneda, porque teníamos capacidad ociosa, porque el ministro de Economía, primero Remes y después Lavagna, tenían superávit fiscal, porque la balanza comercial empezaba a ser superavitaria, llegó un momento que ese mercado estaba al revés. Claro. Me vendían más dólares de lo que yo estaba dispuesto a comprar. Yo tenía que comprar. Claro. Y eso me generaba un problema monetario, porque yo compraba los dólares excedentes y emitía moneda. Claro. Pero esto se puede revertir, no es un tiempo demasiado largo, hay que empezar a hacer bien las cosas. Ahora, Aldo, y es lo que yo recomiendo, ¿no? ¿Es solamente política, brevemente, es solamente cambio de políticas, de instrumentos, o también hace falta cambio de hombres porque esto requiere confianza? Estados Unidos puede emitir como emite porque el resto del mundo le tiene confianza. Ah, por supuesto. Y acá como... Mira, yo te voy a hacer un resumen de esto. Una vez estudiando en Alemania, un profesor me pregunta, en los años 70 fue esto, que yo defina lo que era la economía. Una de las definiciones que di era una ciencia que administraba recursos escasos, que es una de las definiciones básicas de la economía. El tipo me mira, el profesor, me dice, mira, hágala más simple. La economía es la suma de las expectativas individuales. Claro. De acuerdo a la expectativa de las personas que toman decisiones, desde el menor de la economía hasta el mayor, es a donde va la economía. Y Argentina tiene que cambiar esas expectativas. Por lo tanto, todo lo que yo te estoy diciendo de cambiar algunas bases del modelo y correcciones macroeconómicas, lo tenés que hacer con otro equipo, porque con este equipo ya te fuiste a la B. Entonces, si querés seguir jugando en la A, tenés que cambiar de jugadores, ¿no? Aldo, queremos agradecerle la visita, nos hemos quedado ya sin tiempo, nos hemos pasado incluso un ratito y queremos, por supuesto, agradecerle a toda la audiencia y a todos los que esta semana nos estuvieron acompañando en nuestra primera semana de esta nueva aventura que es Infobae TV. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. María O'Donnell estará comenzando con la transmisión y, por supuesto, esta entrevista que acaba de ver y todo lo mejor del día lo puede encontrar en infobae.com/TV. Muy buen fin de semana para todos, disfrute, páselo muy bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima.